Soy Julio Gambina desde Argentina para algunas consideraciones sobre la situación mundial, que hoy está atravesada por temas de guerra, de militarización. Claro, se dice negociaciones de paz, pero en realidad son todos aprestos para la justificación de un gasto militar acrecentado en todo el mundo, principalmente desde la principal potencia de gasto militar, que es Estados Unidos, que triplica a quien le sigue en gasto militar, que es China. Y bueno, vale también considerar que el tercer gasto militar mundial es el de Rusia. Rusia y China, aliados en varios temas, en conjunto no alcanzan a cubrir el gasto militar que lleva adelante Estados Unidos. Y el tema son las negociaciones múltiples sobre lo que acontece en Ucrania o lo que acontece en Palestina. Y un Donald Trump que se pone en el centro de las negociaciones y dice: bueno, esta guerra, refiriéndose a la situación en Ucrania, es producto del accionar del gobierno anterior, de Biden, responsabiliza a los demócratas. Señala, si esto hubiese sido gobierno republicano, no hubiese acontecido la escalada bélica. Y de alguna manera lo justifica con las conversaciones que recientemente desarrolló en Alaska con el jefe del gobierno de Rusia, la cumbre Trump-Putin, para discutir los pormenores de la situación en Ucrania. Y ahora una reunión de Trump con los principales líderes europeos, de la Unión Europea, de Gran Bretaña y de las principales potencias de Europa, incluido Zelensky, el titular del gobierno ucraniano. Pero claro, Trump dice, esto lo hace Biden, si hubiésemos estado los republicanos esto no hubiera ocurrido, y en el mismo tiempo que se está diciendo esto, Trump pone de manifiesto que Estados Unidos va a ocupar Gaza, que no es un tema de intervención militar directa, sino que vía el Estado de Israel y la ofensiva sobre Gaza, lo que hay es una intencionalidad de ocupar un territorio que, dice Trump, está devastado y que nosotros vamos a recuperarlo. Claro, está pensando con una cabeza de empresario inmobiliario, de real estate, y así como desarrolló su fortuna en Estados Unidos, entre otras cuestiones, también está pensando hacer lo mismo y habla de relocalizar al pueblo palestino, de Gaza a otros territorios. Claro, en contra de la voluntad del pueblo de Palestina. Pero no solo es Palestina, sino que mientras estamos comentando esto, Estados Unidos envía 3 navíos fuertemente armados a las costas de Venezuela y pone precio a la cabeza del presidente venezolano. Con lo cual, si analizamos lo que dice Donald Trump, de que él no hubiese empezado una guerra apoyando a la OTAN con armamentos, con préstamos, con asesoramiento militar a Ucrania, con otros países de la OTAN contra Rusia. Bueno, la realidad de la situación en Gaza, la agresión sobre Venezuela e incluso toda la política de agresión, de sanciones unilaterales de Estados Unidos, pone de manifiesto que no es real, que se trata de un pacifista, que incluso algunos especulan con que Donald Trump estaría mereciendo el Premio Nobel de la Paz por las gestiones que hace por pacificar la situación. La realidad es muy distinta y muestra que esta discusión sobre guerra o sobre paz está muy vinculado a una situación de crisis global de la economía,
desde la pandemia que el capitalismo mundial no recupera tasas de crecimiento económico que supo tener en décadas anteriores. Es más, no solo desde la pandemia, sino que la economía capitalista mundial no crece a los ritmos que crecía antes del 2007, 2008, 2009. En todo caso, como varias veces insistimos, el capitalismo mundial no cae tanto en su capacidad de producir porque lo contrarresta el importante crecimiento de países como China, como India, en su conjunto los principales países emergentes de la economía mundial. Si no fuera por el crecimiento chino, por el crecimiento de India, el crecimiento global sería mucho menor. Hoy el pronóstico de los organismos internacionales es un 2025 creciendo al 3%, con un Estados Unidos que tiene un pronóstico de crecimiento del 2% y una Europa con un crecimiento de menos del 1%. Lo que pone de manifiesto que el gasto militar que ha crecido en los últimos años, principalmente en los países capitalistas desarrollados, compite con necesarias inversiones para recuperar la economía mundial, las economías locales, vinculadas a esas economías globales, y en todo caso hay una reorientación de la inversión y el gasto público de los países en el gasto militar. Tiene que ver con los tiempos que se viven. Son tiempos de guerra, son tiempos de militarización, son tiempos de gasto militar, de un gasto improductivo, cuando el mundo necesita resolver demandas ambientales, sociales, alimentarias, educativas, sanitarias, demandas de la población que obviamente no son satisfechas porque hay un privilegio en el gasto militar, en el gasto para la guerra. Y claro, esto nos lleva a que el debate no es solo una cuestión de economía, sino de política, de cultura social. Y es bueno recordar en este 2025 que la primera década del siglo XXI se había generado expectativa no solo en la región latinoamericana y caribeña, sino en todo el mundo, por los procesos de cambio político que acontecían principalmente en Sudamérica, que incluso generaron la potencialidad de nuevas dinámicas de integración no subordinada, que vinculaban, por ejemplo, a Cuba con el conjunto de América Latina y el Caribe, y hasta se ensayó una articulación política de los países de la región sin Estados Unidos y sin Canadá. Estoy aludiendo a la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que tuvo su momento de auge al comienzo de la segunda década del siglo XXI. Pero claro, estamos comentando esto porque en este momento de agresión con navíos sobre Venezuela, agudización del bloqueo sobre Cuba, de sanciones unilaterales sobre Cuba, sobre Venezuela o sobre Nicaragua, acontecieron las elecciones en Bolivia y de alguna manera el comentario es que Bolivia, que era uno de los países que generaba grandes expectativas a comienzos del siglo XXI por cambios políticos, por cambios económicos, incluso instalando reformas constitucionales en Bolivia y en Ecuador hacia el 2008-2009, donde aparecía una reivindicación de la cultura de los pueblos indígenas, originarios, campesinos, incluso civilizatoriamente son constituciones que incorporaron en Bolivia el tema de vivir bien como imaginario societario y en Ecuador el buen vivir. Ambas categorías de la tradición originaria de los países andinos y que se resignificaba en las condiciones de este siglo XXI, con grandes expectativas. Este fin de semana que pasó hubo elecciones en Bolivia y las distintas fracciones que respondían
al proceso de cambio iniciado en el 2005 con gobierno de Evo Morales, bueno, fragmentado en varias partes, perdieron ante propuestas de reconversión de la economía, la política, la sociedad en Bolivia, y abre muchos interrogantes sobre la continuidad de la constitución vigente, sobre retrotraer algunos cambios estructurales muy importantes. Hay que pensar que la constitución boliviana incluía el carácter de economía plural, es decir, que junto a la economía privada había estímulo y aliento a la economía estatal, que fue quizás lo más importante que se desarrolló en 20 años de gobiernos bajo el ciclo de la hegemonía política del MAS, que es el partido de gobierno con el que gobernó Evo Morales hasta el golpe de Estado del 19 y que le dio continuidad con todos los matices y contradicciones que supuso el gobierno de Lucho Arce. Pero junto con la economía privada y la economía estatal estaba ahí contenida la economía cooperativa y la economía comunitaria. Bueno, habrá que ver si bajo las nuevas condiciones del gobierno que emerja de la segunda vuelta del próximo 19 de octubre, si mantiene este régimen constitucional y las perspectivas que la dinámica de lucha social, de organización política popular pueda reconstituir la estrategia y la ofensiva de un proceso de cambio en Bolivia. Pero Bolivia es expresión de los límites que han tenido las experiencias de cambio político en este comienzo del siglo XXI, que todavía resta mucho analizar los porqué de esos límites, que involucra, por supuesto, a todos los países y que supone discutir que así como hay una estrategia de la política exterior estadounidense asociada con los gobiernos de Europa, del capitalismo occidental que disputa la hegemonía con la emergencia de China, la alianza China con Rusia, es también importante discutir a nivel regional cuál es la estrategia de los pueblos y de los gobiernos de América Latina y el Caribe, especialmente en un momento donde lo que aparecen son la ofensiva de gobiernos de derecha, de ultraderecha, y donde, claro, las expectativas generadas por cambio político y cambio económico a comienzo del siglo XXI sigue estando en la demanda de los pueblos de la región y constituye una asignatura pendiente para pensar que en estas condiciones del desarrollo del capitalismo mundial serán los pueblos de la región y del mundo los que puedan generar expectativa esperanzada para cambio político, para cambio económico, para otras condiciones de vida. Hasta la próxima.